Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento de brega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos. Se presenta el tren zonal. Pasajeros del tren zonal. Comenzamos 1 hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos compone. Valores todos que suman para una conciencia de cultura regional entrerriana, litoraleña y rioplatense, aquí en nuestra radio en LT14 Nacional General Urquiza, Paraná, y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 del dial. Ahí estamos, junto a usted, sintonizando esta radio que siempre nos acompaña. Como decimos, siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra, qué mejor, ¿no? Con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. Para que hable con mi alma y en toda suerte de amores me haga ganar la batalla. Para que hable con mi alma y en toda suerte de amores me haga ganar la batalla. Quiero el pangaré famoso, güey, que Machado montaba para correr las cuadreras y lucirme en las boleadas. O el pangaré de Calfiau que bebía las distancias y en los médanos corría con las potreras atadas. El cacique ranquelino Ramón, formidable lanza, supo tener un Picasso ligero como Luzmala. Ese pingo yo quisiera en mi tropilla baguala, con un buen recado criollo, ¿cómo luciría? Quiero un flete doradillo como sol en la mañana, igual al de Manuelita que por Palermo paseaba, o el vallo de San Martín que en San Lorenzo cargaba, con un gateado barcino, qué pingo para una hazaña. Azulejo de Ramírez, nube azul, humo su capa, si era un pedazo de cielo en las tardes entrerrianas. Ah, quien pudiera tenerlo en la tropilla soñada, con el manchao de Grijera y largarlos a la cancha. El pingo gateado overo de Baigorrita volaba, y lo quiero en mi tropilla para lujo de mi marca, con el superior lobuno de la Madrid flete pampa, ya con la madrina color overo rosada, cencerreando mis recuerdos por la huella de nostalgia.
Así quiero mi tropilla, todo pelo y sola marca, criollos que son en mi tierra como vivas flores gauchas. El canto y la guitarra de Carlos Santamaría en la apertura del Tren Zonal. Así quiero mi tropilla de Camilo Pérez Rizo. Carlos Santamaría, uno de los troveros fundacionales del canto entrerriano. De esos troveros que han fundado una trayectoria del canto solista. De esos troveros que han fundado una trayectoria del canto solista, de la guitarra y de la voz, de esa regia tradición que nos viene de antaño y que por supuesto ha perdurado, se ha perfilado y se ha proyectado en otros nombres, otras voces, otros registros, como don Víctor Velázquez, como Linares Cardoso, como Miguel Martínez, Walter Heinze y tantos solistas que actualmente siguen desarrollando su arte de guitarra y canto, guitarra, poesía y canto. Así quiero mi tropilla. Y estamos en el Tren Zonal, en la apertura del Tren Zonal, la nota editorial de este domingo 16 de julio, donde la ciudad de Nogoyá está celebrando el día de su patrona, lo mismo, reuniendo a toda la comunidad, a todos los fieles, en una celebración que involucra al pueblo todo, a la campaña, a las distintas capillas que se hacen presentes en el día de hoy en la ciudad de Nogoyá. Estamos ya difundiendo a partir de hoy la edición número 218 de la revista El Tren Zonal por la Integración de los Pueblos, 35 años de trayectoria en el periodismo gráfico cultural de nuestra provincia, sociedad, cultura e historia de la región, el Tren Zonal por la Integración de los Pueblos y la nota editorial en esta apertura. En esta apertura. Un gallo despertador. Hace falta el acicate, el entusiasmo súbito, el toque de alerta para despabilarnos en la hora que nos toca, en el desconcierto que nos explica el desajuste de los dichos y los hechos. Esa pizca de coherencia que permita explicarnos y situarnos en el hoy histórico como pueblos de este lado del mundo que a duras penas aprendemos a orientarnos en la época que vivimos y con deseo afirmativo expresar, como sobreviviente de la batalla de Don Gonzalo, expresaba don Escolástico, ojalá cantara un gallo para saber en dónde me hallo. Y qué buena pregunta esa de ¿dónde nos hallamos? Ya que nuestros denodados políticos del posibilismo arribista profesan amores de estudiante con el pueblo. Hoy un juramento, mañana una traición. Distracción y envilecimiento de la condición humana, lejos del libro y de la alpargata, con una tupida ignorancia fomentando el sujeto separado y disperso en redes mal llamadas sociales. Plataformas para enterrarse en el más absurdo espejismo, pantallas pautadas y dirigidas por los manipuladores, enterrarse en el más absurdo espejismo, pantallas pautadas y dirigidas por los manipuladores
en la cambiante sucesión de escenas de entretenimiento. ¿Qué gallo canta para saber amanecer? Para ver quién late al lado en el círculo vital que a cada uno le toca. ¿Qué historia y qué tierra nos corresponde a los entrerrianos y rioplatenses? ¿Qué destino? Pero, ¿qué es eso del destino? ¿Qué designio nos atraviesa de Artigas para acá a la hora de pensar la palabra patria, la palabra soberanía, la palabra autodeterminación? No se sabe si seguimos jugando en serio a construir un país que merezca consideración y respeto entre los países que integran las Naciones Unidas, que es el llamado perentorio de la lucha por la liberación nacional y social. Digo, desde Peñalosa hasta Agustín Tosco. Hoy necesitamos un gallo despertador para recordarnos, para volver en sí después de una conciencia laxa, como empastillada por quienes nos quieren dormidos, y así seguir robándonos más fácilmente este bello país profundo y rico que tenemos los argentinos, para inhabilitarnos el lenguaje y que entremos de lleno en el orbe angloparlante, desconociendo nuestra raíz criolla, chaná, charrúa o guaraní, porque con esa llave maestra, la de la identidad cultural como conciencia histórica, se abre la puerta de la gran nación libre del sur, para que no haya Juan José Manauta desde Gualeguay y tantos otros despertadores de la palabra. De esa que vuelve en sí, se despierta y se sitúa, aún en la cerrazón que provocan los que nos quieren extraviados, con la imaginación contaminada, con la voluntad presa del deseo instalado desde afuera, con el tiempo mejor de cada vida comprado en horas trabajo para otros y al servicio de la máquina trituradora del capitalismo. Se necesitan otros gallos despertadores, fieles a la luz del pueblo. Vieja acordeón de Teopel, aquella de 2 hileras, no sé por qué pide mi alma que te busquen los recuerdos. ¿De dónde vino tu aliento que respiraba tu fuelle? Alegría de las noches y la luz de atardeceres. Incendiabas con tu canto un fogón ardiendo marlos, mi emoción se escapaba por el silencio del campo, si no tocaba los recuerdos. ¿De dónde vino tu aliento que respiraba tu fuelle? Alegría de las noches y la luz de atardeceres. Incendiabas con tu canto un fogón ardiendo marlos, mi emoción se escapaba por el silencio del campo. Si no tocaba a Tío Pedro, la agarraba otra persona y al fin quedaba en las manos de Tía Chocha Figueroa. Del otro lado de los mares, vieja acordeón verdulera, ¿a dónde estarás ahora? En
la que Hipólito Sosa tocó sus notas primeras. Vieja acordeón de tío Pedro, no creo que te hayas dormido. Quiero que sepas que nunca te echaremos al olvido. Cuando caía la noche, en tiempos de deschalada, eras entre los galpones la alegría de la peonada. Acordeón de dos hileras, de tus teclas la alegría de la peonada. Acordeón de dos hileras, de tus teclas nacaradas, nacieron las serenatas que escuché en las madrugadas. Como vos he visto muchas, pero igual a vos no creo, que las llevaban al baile atadas con un pañuelo. ¿Qué ha sido de tu destino? Quisiera preguntarle al viento, por ahí estarás guardada en un rincón del silencio. Vieja acordeón de tío Pedro, no creo que te hayas dormido, quiero que sepas que nunca te... La música en el tren zonal, lo que escuchábamos, el acordeón del tío Pedro de y por Carlos Santamaría. Qué pintura, ¿eh? Qué pintura la de Carlos. Ese acordeón campesina y que quedaba en manos de esa mujer que también interpretaba el acordeón, ¿no? Y tantos acordeonistas rurales, gente que llevaba el acordeón, como dice Carlos, atado con un pañuelo, ¿no? Y la belleza profunda de nuestra música, del mensaje de las canciones, de eso se trata el tren zonal, para integrar nuestras raíces en nuestros valores. Por eso ahora tenemos Visión Cooperativa. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. Visión Cooperativa, todos para uno y uno para todos. Visión Cooperativa. Y por supuesto, ¿qué amplitud tiene el cooperativismo, el mutualismo, el asociativismo? Estas maneras de encontrarse las personas en el bien común y por causas igualitarias, en oportunidades. En una sociedad que cada vez va expulsando más, por supuesto, en aras de acumular capitales, el campo queda cada vez más despoblado. La comunidad campesina se diluye y se pierde en las ciudades, y los pools de siembra y los grandes terratenientes quedan dueños y señores de gran parte de la provincia de Entre Ríos. Es más, sociedades que ni sabemos quiénes son sus propietarios. Siempre sus dineros, sus ganancias, de trampear al Estado, no pagar impuestos, por supuesto. Y si tienen que presionar para que los precios de los alimentos se escapen, como están actualmente, bueno, ellos se juntan, los señores empresarios, y por supuesto
Hay ámbitos rurales también que están altamente concentrados y operan en ese sentido, de presionar sobre el bolsillo de Juan Pueblo para que cada vez esté más lejos de la mesa familiar la posibilidad de gozar del pan, de la leche, de la carne, de lo que necesitamos para que las familias puedan desenvolverse con salud y con integridad alimentaria. Pero el cooperativismo viene a cumplir esa función de unir fuerzas y que las familias puedan desenvolverse con salud y con integridad alimentaria. Pero el cooperativismo viene a cumplir esa función de unir fuerzas y voluntades en causas comunes. La unión hace la fuerza. Todos para uno, uno para todos, como todo verdadero equipo. Como debe funcionar el equipo en cualquier ámbito, aquí en la radio, en una empresa familiar, en una cooperativa. Y a propósito de eso, qué mejor referencia que la palabra de Pedro Aguer para ilustrarnos con cooperativismo militante. Ese cooperativismo que se vive, que se milita, que se defiende, y se defiende en sus principios rectores y en sus conductas. Así acabamos de publicar Cuadernos del Señalero número 7 con artículos de Pedro Aguer, cooperativismo militante. Ya vamos a leer uno de los artículos que acompaña a esta edición 218 del Tren Zonal que acaba de aparecer. Vamos a compartir un artículo de este cuaderno del señalero, y vamos a compartir también una información que nos enviara Ricardo César Bazán. Un saludo especial para nuestro querido amigo. Hoy no está con nosotros, no puede estar con nosotros, pero seguramente el próximo domingo compartirá el programa en los estudios de LT14. Paraná, 10 de julio de 2023. Encuentro entrerriano de cooperativas. Estimados cooperativistas, dice, nos es muy grato dirigirnos a usted, a todos los cooperativistas, al encuentro entrerriano de cooperativas, organizada por CADER, Cooperativas Asociadas de Entre Ríos, y el Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos, IPSIMER. Consideramos que es esta una fecha muy significativa para todos los y las cooperativistas de nuestra querida provincia de Entre Ríos, y es por ello que a través de este evento pretendemos encontrarnos, reencontrarnos, conocernos y debatir sobre temas que nos atañen como cooperativistas, siendo la suma de ideas, voluntades y propuestas el fuerte para defender, a través de la unión, nuestras empresas solidarias. El encuentro se llevará a cabo el día sábado 22 de julio, el próximo sábado, en el Salón de la Cooperativa Solidarias. El encuentro se llevará a cabo el día sábado 22 de julio, el próximo sábado, en el Salón de la Cooperativa de Viviendas Bicoer, sito en calle Libertad 672, esquina Ituzaingó, de la ciudad de Paraná, a partir de la hora 9 hasta las 15 horas. 9 horas, acreditaciones, 9:30, acto de apertura, 9:45, exposición panelista. El programa a desarrollar será el siguiente. A las 10:05, espacio de preguntas, 10:15, trabajo de comisiones. ¿Qué temas tratarán? Integración cooperativa, una de las comisiones. Otra comisión, carga impositiva en las cooperativas. Tercera comisión, educación cooperativa. Educación cooperativa. Y cuarto punto a tratar, cuarta comisión, juventud, género y diversidad. Estos son los 4 temas, los 4 tópicos que tratarán en comisiones este primer
Encuentro Entrerriano de Cooperativas. No sé si es el primero, pero acá está citado como Encuentro Entrerrianos de Cooperativas, organizado por CADER. Bueno, a las 12:15 habrá un recreo. A las 13:30 exposición de experiencias exitosas. Estarán presentes la Cooperativa de Trabajo del Centro Limitada, Bicoer Cooperativa de Vivienda Limitada, Cooperativa Kaizen de Rosario del Tala Limitada. Y a las 14:30 lectura de conclusiones. 14:45 entrega de distinciones a personas destacadas del sector. 15 horas, porque esto es una invitación para todas las cooperativas de la provincia de Entre Ríos. Si vuestra cooperativa desea distribuir alguna publicidad sobre su entidad, puede llevar material que podremos incluir en las carpetas que entregaremos a todos los participantes. Esperando contar con su valiosa presencia, le pedimos haga extensiva esta invitación a sus compañeros. Rogamos asimismo que nos confirmen su participación en razón de tener cupo limitado, a fin de lograr una mejor experiencia y organización para todos. Para confirmar su asistencia, los cooperativistas entrerrianos enviar un correo electrónico con los datos personales, nombre y apellido y cooperativa a la que pertenece a federacioncader@gmail.com o comunicarse al celular 343-544-4952. Reitero el celular 343-500. Y esto lo firma Estela Mabel Echeverría, presidenta de CADER, y el doctor Ricardo Echemendi, presidente de IPSIMER. Ya en alguna oportunidad lo tendremos a Ricardo Echemendi dialogando con nosotros, ya que es tan importante y urgente en estos tiempos el fortalecimiento del asociativismo, del cooperativismo y del mutualismo, porque es la herramienta más firme que tenemos contra la acumulación y contra la arbitrariedad capitalista de grandes empresarios que hoy nos llevan a vivir en esta zozobra en la que estamos. Recordamos entonces a todos el Encuentro Entrerrianos de Cooperativas este próximo sábado 22 de julio en Bicoer, Libertad 672 de la ciudad de Paraná. Vamos al corte de la radio. Y en esta estación temática Visión Cooperativa vamos a compartir también un artículo, uno de los artículos editados en el cuaderno del señalero que acaba de aparecer acompañando la revista, 218 del Tren Zonal, Pedro Aguer, Cooperativismo Militante. Transmite desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, AM 1260, la radio pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro, para proteger a las familias argentinas, unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, nuestra historia es nuestro, para proteger a las familias argentinas, unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca. SEM, Servicios de Emergencias Médicas, consultas médicas domiciliarias, servicio de enfermería, coberturas de eventos y mucho más. Teléfono 0343-422-5544. SEM, una empresa con más de 30 años en Entre Ríos. Todos estos años cumplimos, ordenamos la provincia, generamos empleo y sentamos las bases para el futuro. Les propongo llevar la voz de nuestra provincia al Congreso Nacional. Junto con Adán Valle y Sergio Massa, vamos a seguir haciendo más para Entre Ríos y Argentina. Es la tierra porfiada de Don Pancho, el general Ramírez, el Supremo. Orlando Rossi. LT14, Nacional Paraná. Revalorizando nuestra identidad, nuestra cultura.
Qué lindo escuchar un estilo, ¿no? Un estilo a cargo de Rodrigo Terrón, guitarrista de Los Pagos de Dorrego, integrante de la Peña Nativista de Dorrego. Atardecer en la Tapera. Lo escuchamos. Qué lindo escuchar un estilo, ¿no? Un estilo a cargo de Rodrigo Terrón, guitarrista de Los Pagos de Dorrego, integrante de la Peña Nativista de Dorrego. Atardecer en la Tapera. Lo escuchamos. La música que escuchábamos en el tren zonal, Atardecer en la Tapera, estilo de y por Rodrigo Terrón. Y la voz que escuchamos en la locución de turno es de Macu Carniel, nuestra compañera de trabajo. Ezequiel Aguilar en la conducción técnica. Acompañándome como siempre mi señora Charo Salazar. Aportamos de una obra vasta, compleja de Pedro Aguer, a propósito de sus reflexiones, de sus apuntes y de sus fundamentaciones a propósito del cooperativismo, educación en Bicoer, en este encuentro provincial de cooperativistas. Educación cooperativa, escribe Pedro Aguer, para que una cooperativa sea realidad es imprescindible que sus integrantes se informen, eduquen y capaciten en torno a qué es el cooperativismo como doctrina y como propuesta económica, pero con un sentido humanista y altamente solidario, ya que la economía debe estar al servicio del hombre como individuo y de la sociedad en su conjunto. Los pioneros de Rochdale demostraron su preocupación por la educación popular al crear una biblioteca y promover cursos de aprendizaje, disponiendo para ello el 2,5% de los excedentes para la formación de un fondo destinado al desarrollo ininterrumpido del
ha dado una gran relevancia al ya en aquel entonces considerado principio promocional de la educación, que pasara a la historia como la regla de oro del cooperativismo, la educación cooperativista. En todo el mundo se ha adoptado esta tendencia como impulsora del desenvolvimiento del hombre en concordancia con la armonía social. Para democratizar el poder hay que socializar el saber. Qué pensamiento, ¿no? Y qué definición. Lo leo nuevamente, ¿no? Para democratizar el poder hay que socializar el saber. Definición que nos dejó don José María Arizmendiarreta, el párroco de Mondragón. José María Arizmendiarreta, el párroco de Mondragón, quien fue el conductor del proyecto cooperativo más importante de todos los tiempos, que logró desde los escombros de una ciudad bombardeada por la aviación alemana a pedido de Franco, ese pueblo bombardeado por la aviación alemana a pedido de Franco, este cura logró construir un complejo industrial considerado como el más importante de España y uno de los primeros de toda Europa. Lo cierto es que cuando se avanza en educación, las sociedades humanas se fortalecen y reemplazan los gastos en armamentos con cubrir las demandas de la producción y del trabajo, con sensibilidad ecologista que garantice un crecimiento con desarrollo. La empresa garantice un crecimiento con desarrollo. La empresa cooperativa es representativa de ese objetivo económico-social. En ella, los asociados deliberan, controlan, administran, organizan la producción, el trabajo, la transformación, la comercialización y el consumo, autogestionaria, igualitaria, equitativa y libremente. Participan del funcionamiento y de los resultados gobernándola, teniendo todos por igual obligaciones y derechos, lo que implica capacitación y adquirir conocimientos, para mantener en alto el espíritu cooperativo y para crearlo en el nacimiento de cada nueva empresa. Es deber ineludible de los dirigentes impulsar la capacitación técnico-profesional del personal y estimular inquietudes de progreso y colaboración dentro de la cooperativa y de integración con otras cooperativas, como de cultivar la preocupación por los problemas de la comunidad, ya que en ella desempeñará su actuación solidariamente la cooperativa. Es más significativa para el caso la formación de cooperativistas que la creación de cooperativas. De un proceso así llevado surgirá de suyo la cooperativa que sea necesaria, y ésta montará siempre sobre resultados positivos, pues sabrá capear las adversidades y las crisis con solvencia. Mediante la acción cooperativa se persigue la dignificación integral del ser humano en fraternidad entre individuos y pueblos. Por ello, la educación estará dirigida al mayor número de personas del ser humano en fraternidad entre individuos y pueblos. Por ello, la educación estará dirigida al mayor número de personas ligadas directa o indirectamente a las organizaciones de este carácter. Asociados, dirigentes, personal y futuros asociados constituirán el objetivo de todo plan educacional que se desee realizar dentro de la cooperativa. Como así será menester encarar la educación en las escuelas, en este sentido es aconsejable la creación de cooperativas escolares adecuadas a la escuela activa, a las concepciones pedagógicas modernas, echándose mano a la interdisciplinariedad
bajo la orientación y la responsabilidad de los docentes que sean capaces. El encuadre legal existe. Existen profesionales del cooperativismo y del mutualismo que se han especializado con nivel universitario. Falta que las autoridades estatales se concienticen tomando el problema de la solidaridad hacia la organización autogestionaria como una política de Estado. Tema clave, ¿no? El que apunta Pedro Aguer. Y cierra en este último párrafo. La enseñanza del cooperativismo en las escuelas es también una práctica de civismo, ya que una empresa así constituida funciona orgánicamente con la práctica de la democracia dentro de una pequeña república, haciendo las veces de poder ejecutivo el Consejo de Administración, de poder judicial la sindicatura constituida funciona orgánicamente con la práctica de la democracia dentro de una pequeña república, haciendo las veces de poder ejecutivo el Consejo de Administración, de poder judicial la sindicatura y de poder legislativo las asambleas. Para lo cual hay que aprender a elegir y a asumir la responsabilidad de desempeñar un cargo, porque sin dudas, gobernar implica saber todas esas cosas. Y como citó a este pionero del gran cooperativismo español, José María Arizmendiarreta, para democratizar el poder hay que socializar el saber. Solita quedó en la tarde tu sombra por la alameda, tu adiós era una paloma en tu manita morena, en tu manita morena. La tarde azul regalaba un cielo de campanarios, me fui por huellas huyanas, como queriendo alcanzarlo, como queriendo alcanzarlo. Adiós, adiós, volver, volver, quita seca el viento, se va tu querer, cogollito de añoranzas de un atardecer. El viento me trajo tu antigua magia, volví en arrebol de otoños a tu perdida nostalgia, a tu perdida nostalgia, a tu perdida nostalgia. Qué grises los campanarios, que solas las alamedas, a dónde fue la paloma de tu manita morena, de tu manita morena. Adiós, adiós, volver, volver, como hojita seca al viento, se va tu querer, cogollito de añoranzas de un atardecer.
La música en el tren zonal, lo que escuchábamos, tonada de La Paloma Perdida de y por Cacho Müller. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. Abrazar al árbol, la savia que nos enseña. Abrazar al árbol, la savia que nos enseña. Tanto tenemos que aprender de los árboles. Y a propósito de la canción anterior de Cacho Müller, este gran cancionero argentino con sus creaciones, sus composiciones, un gran trovero, un gran poeta y compositor. Cacho Müller siempre con nosotros. Tonada de La Paloma Perdida en su propia voz, en la voz del autor. Ahora vamos a recibir la palabra, el mensaje, lo que tiene para compartir con nosotros en este domingo 16 de julio, Ramón Velázquez, desde Gualeguay. Hola Ricardo, muy buenos días. Buenos días a vos y a toda la audiencia de El Tren Zonal. Este programa emitido por el ET14 Nacional General Urquiza de la ciudad de Paraná. Ramón Velázquez te saluda a vos y a todos los pasajeros del tren. Quería hacer hincapié que el 4 de julio Fundación Ecurbano celebró un año más de vida institucional. Como un nuevo día siempre se comienza. Tarea difícil la de contar al tiempo cuando se trata de defender la tierra y siempre se comienza. Tarea difícil la de contar al tiempo cuando se trata de defender la tierra y a quienes la habitamos. ¿Cuál es la evolución? Ese es el enigma que plantea este paradigma que tenemos ante nosotros, donde ya no existe el tiempo, pero sí la voluntad. La mano sembradora es aquella que mientras camina va dejando brotes que la animan. Ese impulso del retoño se hace brisa fresca y contagia de vibración al cosmos. Los jóvenes que hoy acompañan la vida institucional de Ecurbano continúan con ese compromiso, poniendo la creatividad al servicio de la solidaridad, de la cultura, del cuidado y del amor por nuestra tierra. Seguimos hablando y activando el reciclaje inclusivo, los humedales y la cultura del agua, la educación, que acompaña a todos aquellos que procuran el buen vivir y cuidan nuestra casa común. Agradecemos a todos los que nos echan una mano para poder seguir sembrando una vida comprometida con lo que nos rodea. Festejamos con alegría un nuevo año de trabajo sostenido en la confianza. Estas son las palabras de Ricardo Chani Anicini, presidente de Fundación Ecurbano. Y el mismo día que Ecurbano cumplía los 29 años al servicio de la comunidad, con una acción de educación ambiental, Ecurbano celebró sus 29 años. El 4 de julio de este año, la Fundación Ecurbano de Paraná cumplió un nuevo aniversario. La fecha coincidió con el bautismo de agua de Yaguarona, una embarcación realizada en el marco del proyecto Canoa, que impulsó la ONG. La fecha coincidió con el bautismo de agua de Yaguarona, una embarcación realizada en el marco del proyecto Canoa, que impulsó la ONG, para transmitir a jóvenes de barrios costeros los saberes de la construcción náutica. Así se llevó a cabo un encuentro con festejo doble, para conmemorar el nacimiento de la organización y para cerrar el ciclo del taller. Fue en el barrio de Puerto Viejo, en un estrecho margen, donde todavía se conserva el acceso público al río Paraná. En un tono emotivo, el histórico activista Luis Cosita Romero llamó a estrechar el vínculo con la naturaleza ribereña, afirmando una cultura e identidad en acciones que pueden unir generaciones. Un abrazo enorme de agua a toda esta gente que viene trabajando de julio, domingo,
dejo a los oyentes la palabra del copoblano y querido amigo Roberto Alonso Romani. Tengan ustedes un muy buen día. ¡Viva la patria! Muchas gracias, querido Ramón, y a través tuyo el abrazo con el reconocimiento y la gratitud al querido Ricardo Maldonado, que tanto ha hecho y hace por la cultura de Entre Ríos, del país, del Río de la Plata, de la América Grande. Bueno, a pesar de las dificultades originadas muchas veces por la fría indiferencia y el desamor a la tierra de uno, debemos saludar el sol de los nuevos tiempos y celebrar la independencia. Por encima de las lágrimas silenciosas, muchas veces de la ausencia de los abrazos fraternos, debemos resucitar las campanas. Las lágrimas silenciosas, muchas veces de la ausencia de los abrazos fraternos, debemos resucitar las campanas y poner a disposición de la provincia y de la patria los mejores esfuerzos y las convicciones más argentinas. Ustedes van a coincidir que nos ayudan desde cada lucero de eternidad los hombres y mujeres que el 29 de junio de 1815, convocados por don José Artigas, resolvieron romper las cadenas de todo poder extranjero, como integrantes de la Liga de los Pueblos Libres, oportunidad en que también se gestó la primera reforma agraria de Latinoamérica y se abría el corazón de la región guaranítica para que los más infelices sean los privilegiados. Nos ayudan desde cada estrella de coraje los hombres y mujeres que aplaudieron en San Miguel de Tucumán el 9 de julio del 16 la voluntad de aquellos 29 congresales, por de la justicia, todos por aclamación decidieron que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España. Desde Entre Ríos, como en aquellas jornadas trascendentes para la historia compartida, volvemos a levantar la bandera de las igualdades y los sueños comunes. En el instante preciso que ponemos hoy la escarapela en el pecho, la bandera en el frente de nuestra casa, seguramente veremos asomar sobre las aguas de los ríos nombradores los rostros de quienes fortalecieron la identidad de nuestro paisaje interior y protagonizaron la gesta maravillosa de las hermandades. Entonces, Leopoldo Herrera, desde un mangrullo feliz, comprometido, nos reunirá en torno a la oración que perfuma el sacrificio de los siglos. Oh patria, enciende en nuestra mente la antorcha de tu genio, para que nuestra jornada en la tierra sea por la paz, por la justicia, por la libertad, por el evangelio de tu fe republicana, oh patria inmortal de los argentinos. Muchas gracias, Roberto Romani, con su palabra siempre sensitiva, clara, esa palabra sensitiva, esa palabra que busca la armonía de todas las partes en esta sociedad tan desencontrada, ¿no? Una nota de cordura es necesaria para volver a encauzar el destino común de los argentinos. Y Roberto siempre tiene esa palabra que nos reencuentra con los orígenes fundamentales y fundacionales de este país. Con todas las voces y con todas aquellas sangres que también se sumaron a este destino histórico de los argentinos. Así que agradezco la participación de Roberto, la participación de Ramón y de todos los que de una manera u otra hacen posible el tren zonal como ámbito integrador de distintas temáticas, distintas estaciones temáticas y distintos registros que también dan cuenta de nuestras realidades. El tren zonal, edición 218, acaba de aparecer por la integración de los pueblos. Tenemos la participación desde Villa Paranacito, el aporte de Mario Lisman, corresponsal en Villa Paranacito, Museo Ollendén, un museo fundamental
en la ciudad de Villa Paranacito para reencontrarse y reencontrarnos con nuestras raíces aborígenes, con aquello que nos constituye desde lo profundo de la historia. Desde Enrique Carbó, María Belén Costa, la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús celebró su patrono. Las instituciones de bien público también construyen futuro, fundamentalmente así lo construyen. Exposición de libros entrerrianos en Hurlingham. Nuestro querido amigo corresponsal en los pagos de Hurlingham, por supuesto, ahí está presente Oscar Andrilli. Exposición de libros entrerrianos. Se realizó una muestra para celebrar los 24 años del programa Entrerrianías, el programa que conduce presente Oscar Andrilli. Exposición de libros entrerrianos. Se realizó una muestra para celebrar los 24 años del programa Entrerrianías, el programa que conduce Oscar Andrilli, también en una radio muy importante de la provincia de Buenos Aires. Respeto y confianza es la nota que firma Pedro Aguer. Desde Nogoyá tenemos lo que se celebró el 21 de junio pasado, el Día del Apicultor. También tenemos un primer aporte desde San Lorenzo, provincia de Santa Fe, a cargo de María Teresita Pusterla. 20 de septiembre, siempre con signos de progreso, un aporte que nos brinda Valentina Fernández. Y desde Villa Urquiza, Ana Delia Setti nos aporta Museo Rural, Natalia Marina, un reservorio, historias de vidas y tiempos extractados en cada objeto. Una entrevista que realizó y una redacción impecable de Ana María Setti sobre el que tomó la iniciativa de realizar este museo, Osvaldo Mayer. Bueno, esto y otros temas integran el Tren Zonal. También en Villa Urquiza, 2 obras de Gloria Montoya son donadas al municipio de Villa Urquiza. Y en General Galarza, los 75 aniversario de la Municipalidad de General Galarza. LT14, AM 1260, marcando el camino de la difusión entrerriana. Marcando nuestra identidad, nuestra cultura. Todos estos años cumplimos, Ríos y Argentina. Gustavo Bornet, precandidato a diputado nacional por Entre Ríos. Lista 501, Frente Más para Entre Ríos. Esta es la tierra de emoción y amores. De peleas sangrientas y entreveros. Es la tierra porfiada de Don Pancho, el general Ramírez, el Supremo. Orlando Rossi. LT14, Nacional Paraná, revalorizando nuestra identidad, nuestra cultura. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. Tiempo de tiza. Educar al soberano. Educar al soberano, ¿no? Cuánta falta hace que atendamos nuevamente, atendamos todos a esas sabias indicaciones de Juan Bautista Alberdi. La educación del soberano, solo la educación nos hará libres y soberanos, por supuesto, capaces de defender nuestra soberanía en todos los órdenes, en lo territorial, en lo cultural, en lo económico, y en la independencia necesaria que nuestro país debe mantener. Unido de Alberto López,
Tijereta, ese payaso, ese hombre que dio tanta alegría, toda la familia suya, la familia, el circo, los hermanos López. Bueno, él está radicado en Gualeguay, nos está escuchando, dice acá, un capo, Roberto Alonso, Romani, gracias por difundir lo nuestro, saludos. Bueno, felicitaciones, por supuesto. Y tenemos la palabra desde Gualeguaychú de Dardo Vergara. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Continuamos con la estación temática Tiempo de Tiza, indagando sobre los nombres que llevan algunas escuelas del departamento Gualeguaychú. No aquellas que por supuesto son nombres comunes a nuestro país o provincia, como José de San Martín, Manuel Belgrano, Francisco Ramírez, etc. Porque ese conocimiento, como José de San Martín, Manuel Belgrano, Francisco Ramírez, etc. Porque ese conocimiento ya está más o menos incorporado al saber del pueblo, sino aquellos nombres de escuelas que han tenido relevancia histórica, cultural, social, en determinado momento de nuestra región. Hoy vamos a hablar de la escuela secundaria número 7, Rosa Regasi, ubicada en el suburbio sur, más conocido como Barrio Pereda. Las palabras que vamos a leer a continuación pertenecen a la poeta de esta ciudad, Celia Esther Echegoyen. La señorita Rosa Regasi, como se la conoció en el barrio Pereda, suburbio sur de la ciudad de Gualeguaychú, ejerció la docencia en la Escuela Nacional número 79, donde se desempeñó como directora y maestra desde 1919 hasta 1947. Nació en Concepción del Uruguay, según testimonios de familiares, el 11 de octubre de 1895. Sus padres vinieron a Entre Ríos desde Montevideo, donde formaron la familia y tuvieron sus primeros hijos. Rosa era la menor de 4 hermanos. Se recibió de maestra y de profesora en Ciencias Naturales en la ciudad de Concepción del Uruguay. Tuvo a su cargo, en el primer año de la escuela, 1919, a 60 niños de lo que es hoy el barrio Pereda, una zona muy humilde, en un local escolar inseguro, antihigiénico y casi sin muebles. Su vida transcurre dedicada a conseguir cada año mejoras en lo edilicio y en la educación y cultura de esos niños que se debatían en la pobreza y en la miseria, y que muchas veces se veían obligados a dejar la escuela, a la cual con paciencia y energía conseguía que regresaran. A pesar de estos y de otros inconvenientes, nunca bajó los brazos, llegarían aún descalzos. No descuidó ningún detalle, consiguió el comedor y lo atendió personalmente, sin dejar de lado la enseñanza y la parte espiritual de niños y adultos. Daba catequesis, participaba en las vocaciones sacerdotales y se desempeñaba como miembro muy activa de la Acción Católica Argentina. En marzo de 1920, la inspección de escuela le requirió la organización de la cooperadora y la señorita Regasi contestó: «No es posible en manera alguna organizar la cooperadora, pues el vecindario no está en condiciones». Demostraba así la capacidad humana que poseía para interpretar la situación de vida precaria de los habitantes de estas chacras. Con 89 alumnos, el 2 de mayo de 1921, la directora solicitó el nombramiento de una maestra ayudante, dado que se veía obligada a trabajar en doble turno. Recién el 2 de octubre de 1924 se nombró a dicha docente y en julio, con 89 alumnos, el 2 de mayo de 1921, la directora solicitó el nombramiento de una maestra ayudante, dado que se veía obligada a trabajar en doble turno. Recién el 2 de octubre de 1924 se nombró a dicha docente y en julio de 1925 llegó a la escuela otra antes. Entonces la directora ve coronado tanto esfuerzo. Poco a poco y después de una vida dedicada a la acción educativa, la comunidad escolar tomaba un perfil altamente organizado, con el desarrollo de tareas afines a la curricular y a lo extracurricular, como el trabajo de la huerta escolar, y en 1945 la constitución del Club Colegial de Gimnasia y del Comité de la Cruz Roja Escolar. Desde la escuela promueve la acción comunitaria con la creación de talleres de costura, bordado y tejido y confección de juguetes, entre otros. Llegado el mes de marzo de 1947, se retira de la institución escolar y deja una escuela organizada y en marcha,
con docentes y alumnos que trabajan y aspiran al nuevo edificio que será realidad en un futuro cercano. En 1949, el Superior Gobierno adquiere la propiedad de los señores Pereda para construir el edificio escolar. Se trata Rosa Regasi, que desde 1919 hasta 1947 realizó en su escuela, como lo asisten los inspectores, una labor de difícil superación. En edad avanzada, abre las puertas de su casa y allí se instala una farmacia de Cáritas para proveer a los más necesitados. A los 92 años, el 24 de octubre de 1987, fallece la profesora y maestra Rosa Regasi. Sus restos descansan en el cementerio del norte de nuestra ciudad. Queda en el barrio Pereda su fuerte recuerdo por su figura de maestra pionera, por su carácter fuerte, perseverante y decidido. Es por eso que la comunidad toda decide, en homenaje y en memoria, funciona la Escuela Provincial de Nivel Medio Profesora Rosa Regasi. En la escuela número 94, jornada completa, Francisco Ramírez, ex Escuela Nacional número 79. De la señorita Rosa invita a contemplar su sueño cristalizado, una escuela llena de niños, jóvenes y adultos. Debemos aclarar que cuando Celia Echegoyen escribió esta pequeña biografía de Rosa Regasi, efectivamente la escuela secundaria funcionaba dentro de la escuela primaria, pero desde hace 5 años la escuela cuenta con edificio propio, construido en el terreno lindero, quedando definitivamente constituida una escuela secundaria para el barrio Pereda, con el nombre de esta ilustre maestra. Muchísimas gracias, Dardo Vergara, desde Gualeguaychú, para Tiempo de Tiza, educar al soberano. Y educar al soberano también significa informarnos de los hechos históricos tal como han sucedido. De eso se trata el aporte específico de Rubén Isidoro Burlot para el Tren Sonal. De julio de 1831 asumía como gobernador provisorio Pedro Espino, un personaje poco conocido, que tuvo su actuación a partir de 1821. Fue un caudillo entrerriano de los personajes olvidados, que nació en Concepción del Uruguay en 1799, hijo de alguien que había sido alcalde de la localidad, un personaje prestigioso. Y Pedro Espino tiene su primer cargo importante como comandante de Mandisoví, en el noreste provincial, donde se dice tenía un prestigio importante entre la población de la zona, que había mantenido la seguridad de la zona en épocas muy convulsionadas. Recordemos que la década del 20 al 30, Entre Ríos vivió una situación bastante caótica, especialmente a partir de 1825, donde los gobernadores no se podían sostener en el poder, había permanentes. Tal es así que hacia 1831 gobernaba Entre Ríos José Ignacio Vera, que provenía de Santa Fe y que tenía los auspicios de Estanislao López, que siempre estaba interesado en los asuntos entrerrianos, y una revolución que encabeza Espino destituye a los hermanos Vera, José Ignacio, que era el gobernador, y su ministro de Hacienda, que era su hermano, y la legislatura intenta nombrar a Pedro Barrenechea como gobernador interino, que ya había sido gobernador, que había sido comandante de Concepción del Uruguay, pero este hombre, ya anciano, se niega a asumir el mando, y por lo tanto se lo nombra a Pedro Espino, el que había encabezado el movimiento revolucionario, como gobernador provisorio. Pero José Ignacio, que era el gobernador, y su ministro de Hacienda, que era su hermano, y la legislatura intenta nombrar a Pedro Barrenechea como gobernador interino, que ya había sido gobernador, que había sido comandante de Concepción del Uruguay, pero este hombre, ya anciano, se niega a asumir el mando, y por lo tanto se lo nombra a Pedro Espino, el que había encabezado el movimiento revolucionario,
como gobernador provisorio. Pedro Espino estuvo muy poco tiempo en el cargo, a menos de 6 meses, hasta diciembre de ese año, 1831, pero tomó algunas medidas interesantes para la provincia de Entre Ríos. Entre otras, le correspondió a Espino dictar una ley fundando a la ciudad de Concordia, si bien en donde se intenta fundar un puerto en la costa del Uruguay para sustituir a la antigua Mandisoví, para darle una salida al río. No había tenido éxito y por lo tanto en 1831, durante la gobernación de Espino, se sanciona la ley y Concordia termina fundándose o empezando a construirse un tiempo después, pero a partir de esta ley de el gobernador Espino. También Espino toma algunas medidas de orden económico para reorganizar la hacienda pública y fundamentalmente para promover la economía provincial a través de una muy completa ley de saladeros, ¿no?, que en su corto gobierno logra hacer sancionar por la legislatura. Posteriormente, a fines de ese año 1831, por presión de Estanislao López, la provincia de Santa Fe, se logra desplazar a Espino de su cargo transitorio y nombrar a su ministro de gobierno, que era Toribio Ortiz, una persona muy capaz, que había sido convocada justamente por Pedro Espino para ocupar el cargo, y finalmente Toribio Ortiz pasa a ser el gobernador interino en sustitución de Pedro Espino. Es así que recordamos hoy justamente a esta figura y recomendamos, para ampliar un poco el conocimiento de la trayectoria de Espino, acudir al libro Federales Olvidados, que fuera publicado por el Archivo de la Provincia de Entre Ríos, donde se recuerdan algunos caudillos menos conocidos de la provincia de Entre Ríos. Será próximo domingo en otra historia de la solapa. Rubén Isidoro Burlot, gracias por este aporte. Y como siempre, también en el Tren Zonal Revista aparecen notas escritas especialmente también por Rubén Isidoro Burlot para ser puestas en páginas, diseñadas y presentadas a todos los lectores del Tren Zonal. A propósito, en aquellas comunidades donde todavía la revista no está llegando, pueden dirigirse a nuestra dirección, que es Quiroga y Taboada 1366, ciudad de Nogoyá. Anoten los teléfonos: 03435, característica de Nogoyá, 422-349, ese es el fijo, o 3435-450-818, para poder vincularse y desarrollar en cada pueblo la posibilidad de ofrecer la revista y de tener una corresponsalía activa, efectiva, constante, que es lo que necesitamos. 35 años desarrollando la información precisa sobre la historia y la vida de nuestros pueblos. Contenidos del Tren Zonal, hechos de progreso para Gilbert. Gilbert sigue desarrollando sus distintas propuestas. Por ejemplo, proyecto Conservas Seguras para un futuro sostenible. Conservas seguras para un futuro sostenible para emprendedoras locales del taller municipal. Y también mejoras en el rendimiento de los alumnos de apoyo escolar primario y secundario. Desde Lucas González, para la estación Mirá Quién Habla, entrevistas, el aporte de Rosa Pacinato, Biblioteca Popular Gaspar Benavento, escribe María Gutiérrez, gestora del proyecto Volaré. Sin inclusión, si de inclusión se trata, Volaré es un proyecto de amor y solidaridad. Primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano, escribe Rubén Isidoro Burlot, al que participó. Ya oportunamente daremos cuenta de este primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano, con la presencia de Burlot en nuestro programa, para que nos ilustre al respecto.
En Puerta de la Tierra recordamos el 25 de junio, el nuevo aniversario del Grito de Alcorta, la rebelión de los chacareros, escribe Pedro Peretti. Tenemos también en obturador una fotografía de Nick Albi, un fotógrafo muy vinculado a la comunidad de Gobernador Sola, jefe de estación. Una foto realmente magnífica de Nick Albi. En tiempo de tiza, Gualeguaychú, los nombres poco conocidos de nuestras escuelas, una saga que viene desarrollando Dardo Vergara. Escuela número 58, Alfredo Villalba, 80 años de servicio educativo. Desde Gualeguay, Club de Lectura en Clave de Género, escribe especialmente para el Tren Zonal Victoria Moreno. Desde Lucas González también, Escuela del Hogar San José, colaboración de Rosa Pacinato. Tenemos también el aporte de Rubén Burlot, reflexiones acerca de la región gaucha o gaúcha. Nuestra región, Río Platense. 75 aniversario de la nacionalización de los ferrocarriles. No podía ser de otra manera. La pluma de don Bienvenido Abramor, con sus más de 90 años, un ferroviario histórico en la República Argentina. 75 aniversario de la nacionalización de los ferrocarriles. No podía ser de otra manera. La pluma de don Bienvenido Abramor, con sus más de 90 años, un ferroviario histórico en la República Argentina. Nuestro, nacido en Galarza, y desarrolló su actividad como ferroviario en Ibicuí, Holt Ibicuí y en Zárate. 75 aniversario de la nacionalización de los ferrocarriles, recuerda don Bienvenido Abramor. Una nota que me pertenece a propósito de la escuela Tiempo en Fotos, escuela número 20, texto de Ricardo Maldonado, la fotografía da fe, una introspección en torno y en el fundamento de la fotografía, lo que la fotografía genera y revela. Eso también da cuenta Nick Albi, aquellas imágenes del pueblo de Gobernador Sola. También hay una página dedicada. Desde Crespo, Jorgelina Torres, a veces afirmándose más en su condición de solista. En Artes y Oficios, el recuerdo de Daniel Changuito Ortiz, Santos Daniel Changuito Ortiz, payador y animador, su huella, su recuerdo, un hombre querido. Yo le edité desde Ediciones del CRE 2 libros, hace muchos años, de esto estoy hablando de 30 años atrás, cuando recién comenzaba este joven animador de jineteadas y payador, el Changuito Ortiz, ¿no? Y muy cerca de maestros como el Manco Hilacha, ¿no? Que de alguna manera le marcó rumbo. La presencia del payador Adolfo Coso, que también le marcó rumbo. A Santos Daniel Changuito Ortiz, al Changuito, como lo conocen todo el mundo, Hilacha, ¿no? Que de alguna manera le marcó rumbo. La presencia del payador Adolfo Coso, que también le marcó rumbo. A Santos Daniel Changuito Ortiz, al Changuito, como lo conocen todo el mundo, y ha quedado en el recuerdo de la gente de Galarza, de Gualeguay, de toda la zona. Él era nacido en el distrito Sauce, el departamento Nogoyá. Desde Victoria, el nuevo corresponsal que acompaña al conjunto de corresponsalías de Victoria, Jorge Ezequiel Rubatino Facendini, el circo tejedor y sus primeros pasos. ¿Qué tal esa evocación? Y qué tal para saludarlo, por supuesto, a ese colega circense, a ese colega del circo de los hermanos López, que hoy tuvo la gentileza de Alberto Tijereta, ¿no? Alberto López Tijereta. Tijereta es el nombre del payaso, ¿no? Y a propósito de este otro circo que menta en la nota Jorge Ezequiel Rubatino Facendini, corresponsal en Victoria, el circo tejedor y sus primeros pasos. Federalismo vivo en la poesía, los testimonios y los símbolos, escribe Daniel Tirso Fioroto,
un material realmente imperdible. En La Zorra Literaria, 2 poemas de José Pedroni, desde Rosario del Tala, también en La Zorra Literaria, 2 relatos de Adriana Verón. También tenemos 2 poemas de Washington Atencio, joven poeta de Lucas González, y desde General Galarza nos escribe Omar Baldo, Espigas, Yunque y Bandoneón. En Ayuda a Memorias también Los Orígenes de Victoria, volviendo a los orígenes de nuestros pueblos. Y Soriano, por la Hermandad. Este es el texto de la Junta Aviala por los Pueblos Libres, fechado el 19 de junio de 2023, a 259 años del nacimiento de José Gervasio Artigas. En la estación A Nuestra Salud, en este Tren Zonal edición 218, Aldea Brasilera, científicos detectan, qué nota, ¿no? Detectan 26 agrotóxicos en aguas y el limo del arroyo Salto. ¿Cuándo volveremos a tener nuestros arroyos con aguas sanas, con aguas limpias? Los arroyos pertenecen a todo el pueblo, no pueden ser de propiedad privada. No pueden ser que los señores del campo laven sus mosquitos, sus máquinas y contaminen los arroyos, o que fumiguen a diestra y siniestra sin tener en cuenta todos esos agrotóxicos van a parar a los arroyos. Y esto, que debe ser un espacio verde, saludable, respetuoso de la naturaleza, se transforma en un infierno, en una trampa, en un veneno constante. Científicos detectan 26 agrotóxicos en aguas y el limo del arroyo Salto. Aquí nomás, en Aldea Brasilera. Abrazar al árbol, 28 de junio, Día Mundial del Árbol, escribe Ramón Velázquez. En fin, y en La Encordada, desde Montevideo, Victoria Gonzalo Victoria, desde Montevideo Gonzalo Victoria escribe en una nota dedicada y con partituras y fotografías a un gran docente, cultor y difusor de la guitarra, Álvaro Eguren. Álvaro Eguren, y la eclosión de un método situado, método para que de la guitarra, Álvaro Eguren, y la eclosión de un método situado, método para que los estudiantes de guitarra puedan acceder con mayor facilidad y con mayor disciplina al cultivo de la ejecución de la guitarra. Álvaro Eguren desde 33. Esto es la integración de los pueblos, de eso estamos tratando. Activos mayores, los valores del amor y del respeto en el trato con nuestros mayores, notas imperdibles de Artemio García. Y en la recuperación de fotos con historias para Ojo que Ve, traemos una fotografía de la fiesta, una fiesta en la estancia La Peregrina, en Ceibas, allá por 1960. Una fotografía que integra un libro también imperdible en su lectura, necesario en su lectura, esencial, que se llama Ceibas, Tierra Grandiosa, de Luis Luján. Y en la contratapa, la ilustración excelente de Cristina Gómez, el arte en el reflejo excelente de Cristina Gómez, el arte en el reflejo profundo de la realidad. Cristina Gómez, artista plástica de Gualeguay, y la reproducción a todo color de 3 pinturas de esta importante pintora que hay en la ciudad de Gualeguay, que existe en la ciudad de Gualeguay, y que durante muchos años desarrolló la docencia y siempre ha estado en vela en el arte, siempre ha tenido un caballete presto para reflejar la realidad de su Gualeguay, de su gente, de los trabajadores de la calle, de los personajes del pueblo. Felicitaciones a Cristina Gómez por este aporte que nos ha brindado para que todos conozcamos algo de su hermosa obra artística, de su regia pintura. Y ya estamos en los minutos finales. Antes de entrar, conozcamos algo de su hermosa obra artística, de su regia pintura. Y ya estamos en los minutos finales, antes de entrar de lleno en el informativo del panorama nacional de noticias,
Ha sonado el top de las 13:30. Nos volveremos a encontrar a partir de las 14 horas para cerrar en media hora todo lo que tenemos preparado para este domingo 16 de julio. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La Encordada, todo un mundo. En la vía libre del tren zonal, cada domingo, usted es pasajero de clase única, donde nadie es más que nadie, según nuestro credo gaucho, y donde todas las voces conjugan un mismo interés: mostrar valores que no aparecen en los grandes medios, temas que son la cara oculta de lo que se emite en la generalidad consumista de programas pautados comercialmente, significantes que nos recuperan dignamente para una conciencia social, cultural e histórica. De estación en estación vamos haciendo el recorrido por la vía libre de la comunicación social. Por eso tomamos la palabra, por eso nos encontramos aquí, viajando en el tren zonal por la integración de los pueblos. Desde Montevideo, el aporte para la estación. Por eso tomamos la palabra, por eso nos encontramos aquí, viajando en el tren zonal por la integración de los pueblos. Desde Montevideo, el aporte para la estación La Encordada de Gonzalo Victoria. Para el tren zonal por la integración de los pueblos, hoy hablaremos del profesor, compositor, guitarrista y, dato desconocido, dramaturgo argentino Julio Sagreras. Un personaje muy nombrado a partir de los materiales didácticos que editó bajo el nombre de Las Lecciones para Guitarra y que fueron ampliamente difundidos por nuestra región. Abrimos el Diccionario de Guitarristas de Domingo Prat y leemos: Julio Salvador Sagreras Ramírez, concertista, compositor y profesor de guitarra argentino, nacido en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1879. Sagreras ya en 1905 instala y dirige su academia de guitarra, pero antes ya tenía viajando después por distintas ciudades como Rosario, Santa Rosa y una fuerte presencia en Europa. Recordemos que su padre, el distinguido guitarrista y compositor español Gaspar Sagreras, nació en Palma de Mallorca el 21 de octubre del año 1838 y se radica en la ciudad de Buenos Aires. Si ponemos foco en la obra didáctica de Julio Sagreras, titulada Las Lecciones para Guitarra, observamos a modo de comentario una dura crítica hacia los métodos de Fernando Sor y Mauro Giuliani por catalogarlos de, abro comillas, anticuados. Lo curioso es que aquellos métodos, la escuela de la guitarra de Mauro Giuliani puntualmente y el método para guitarra de Fernando Sor, entre otros de la primera mitad del siglo XIX, fueron los iniciadores de la nueva técnica del instrumento que estaba a punto de transitar una de las fronteras más interesantes de su historia: la guitarra romántica a la guitarra moderna, de la mano a punto de transitar una de las fronteras más interesantes de su historia: la guitarra romántica a la guitarra moderna, de la mano de don Antonio de Torres. Esa mirada crítica desinformada de Julio Sagreras estaba impregnada por la novedad de la escuela de Tárrega que llega al Río de la Plata y que pretende, además de instalar una orientación estética determinada que define ese romanticismo desconectado del acontecer revolucionario del arte, despojar la práctica de la construcción interpretativa con criterio histórico. En este momento nos podemos preguntar: ¿es este uno de los puntos de inflexión que funciona como el descuartizamiento del cuerpo de Tupac con respecto a la música para guitarra de esa primera mitad del siglo XIX en nuestra región? De todas maneras, si observamos la enorme labor de Julio Sagreras en el campo didáctico e integramos su aporte a una enorme variedad de miradas sobre la formación instrumental, nos da figura clave en el desarrollo de la guitarra en Argentina. Hoy vamos a oír algunos fragmentos de obras de su escena musical, entendiendo a este concepto como la que comprende a los músicos que él reconocía como próximos. La interpretación de Francisco Tárrega
de su obra María, en una grabación histórica del año 1899. Miguel Llobet. Gaspar Sagreras, su padre. Y por último, convocamos al guitarrista y docente chileno Carlos Pérez, que interpretará de su disco enteramente dedicado a la obra de Julio Sagreras, Dos estilos criollos. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. Ayuda Memorias. La historia viene a ser. Ayuda Memorias. La historia viene a ser lo que se relata, lo que se rescata, lo que se documenta, lo que se compara, lo que te relata, lo que se rescata, lo que se documenta, lo que se compara, lo que tiene solidez argumental.
la ayuda a memorias, como este documento que difundimos en la revista El Tren Zonal recién aparecida, homenaje entrerriano a Paysandú y Soriano por la hermandad, la Junta Viayala por los Pueblos Libres. 19 de junio de 2023, fechó esta nota firmada por todos los que suscriben esta organización, a 259 años del nacimiento de José Gervasio Artigas, y en su nota introductoria dice: la Junta Viayala por los Pueblos Libres, JALP, decidió entregar el reconocimiento anual Conciencia Viayala 2023 a las comunidades de Soriano y Paysandú de la República Oriental. En la fecha se recuerda el nacimiento de José Gervasio Artigas. Los miembros del Centro de Estudios pusieron de relieves la historia de Soriano como prenda de unidad entre los dos países, porque esa ciudad nació en Entre Ríos y se desarrolló en Uruguay, porque fue en principio una reducción de pueblos ancestrales que experimentó las primeras rebeliones contra el colonialismo. Además, recordaron la resistencia de entrerrianos y orientales juntos en la defensa de Paysandú, cuando el imperialismo atacó el Uruguay para concretar luego la guerra de la Triple Alianza al Paraguay. En los años anteriores, la Junta Viayala por los Pueblos Libres, artistas, pueblos ancestrales, ecologistas, trabajadores, luchadores sociales, científicos y comunidades isleras. Los miembros de la Junta Americana, la Junta Viayala por los Pueblos Libres, visitarán Soriano y Paysandú, costeras del río Uruguay, para hacer entrega de las respectivas distinciones. Y por supuesto, a continuación en la revista está el texto completo sobre los fundamentos de esta distinción Conciencia Viayala 2023 para Soriano y Paysandú. Ahora vamos a escuchar el testimonio en esta memoria de los hijos de la tierra a cargo de nuestro querido amigo, trovero importante, poeta, compositor, estudioso de la oralidad también, de la memoria de nuestros pueblos, de los testimonios de ese norte, de ese Chaco santiagueño, del Gran Chaco, que fue esquilmado por la forestal, y sus poblaciones totalmente desperdigadas en la miseria, en la pobreza, en los ámbitos de los suburbios de las grandes ciudades. La palabra de Víctor Anchával. Para el Tren Zonal, por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado, por AM260, Radio Nacional, General Urquiza, Entre Ríos. Nada se pierde, todo queda en la memoria del hombre. Habían pasado 8 años de mi incorporación como obrero en la industria frigorífica, año 1970, de mi incorporación como obrero en la industria frigorífica, año 1970, en Santa Fe, en la planta de Boulevard Zavalla y Monseñor Saspe. En los primeros meses del año 78, se me asignó la tarea para liderar un grupo de compañeros que ya estaban trabajando en las obras donde se estaba construyendo y que por los dichos de los empresarios sería la planta frigorífica modelo del grupo Friar. En predios de la ex Inquimar, en el barrio Caima, a pocos metros del río Coronda. Con la construcción de esa fábrica se auguraba
un gran futuro para la industria, empresarios, obreros, y que le daría un empuje importante a la región y, por supuesto, a ese corredor de la Ruta 11 que va desde Santo Tomé hasta Coronda y a las zonas aledañas. Por supuesto que todo esto había creado una gran expectativa. 2 cámaras frigoríficas con capacidad para almacenar 2.000 toneladas aproximadas de corte congelados ya estaban en funcionamiento y daban credibilidad a lo anunciado. El 26 de octubre de 1978, casi sobre el mediodía, llegó la comitiva que acompañaba al gobernador de facto, vicealmirante de Simone, a quienes esperaban directivos del Grupo Friar Reconquista, Frimat Santa Fe y de la Cámara de Empresarios CGE, su presidente. El motivo de tan importante acto era la inauguración oficial de lo que sería el frigorífico modelo del grupo. Al poco tiempo se paralizaron las obras, donde solo funcionaban las 2 cámaras frigoríficas y allí depositaban los cortes congelados de las 3 plantas, Friar, Frimat y Santa Elena, Grupo Zafra, para los distintos mercados del exterior. Pasaron varias décadas y, como dice el refrán gaucho, el poncho no aparece, ni el frigorífico modelo con tanta pompa anunciado tampoco. Como corolario, el frigorífico Frimat, dejando a muchos de mis compañeros obreros y empleados en la calle, compañeras y compañeros de las barriadas más humildes de Santa Fe. Todo esto a mediados de la década del 2000. Por supuesto, esta historia no termina acá. Gracias. Excelente testimonio de la verdad, de la verdad histórica, la verdad de los hechos, de lo que ocurre cuando los empresarios inescrupulosos se mofan de los trabajadores, les mienten, los estafan y los marginan. Y por supuesto queda una deuda social permanente. Pero siempre hay muchas gracias, Víctor, por este aporte. Este aporte forma conciencia social y política. Vamos ahora a recibir desde 33 el aporte para el tren zonal de Omar Mesa Prados. Yo fui testigo y protagonista del ocaso de una época que se iba perdiendo entre las brumas de nuestros fogones camperos. Al decir esto, me refiero a las actividades desarrolladas hace ya algunos años con los grupos de los movimientos culturales Dionisio Díaz y El Mangrullo. Estos proyectos ecotradicionalistas tuvieron su auge allá por el 2006 y hasta el 2012 más o menos. Los grupos estaban conformados por gurises en edad escolar allá por el 2006 y hasta el 2012 más o menos. Los grupos estaban conformados por gurises en edad escolar
y pertenecían a Poblado Rincón, Vergara, 33, Poblado del Oro, departamento de 33, Uruguay. Resumiendo, para quienes no conocieron estas actividades, básicamente los objetivos eran promover la identidad cultural de nuestro país, difundir la música y poesía de proyección folclórica, animar el interés por conocer la rica historia de este país maravilloso, respetar su paisaje y su matriz de tierra y agua, etc. La mayoría de los niños que conformaban el movimiento eran de nuestros talleres de guitarra y dibujo y pintura. Junto se interpretó esto, pero tengo mi eterno agradecimiento a quienes vieron realmente el principio de esta idea, hoy creo que casi irrealizable. El Mangrullo y sus guitarras llegaron a visitar los 19 departamentos del Uruguay, especialmente escuelas rurales, bibliotecas, pequeños teatros, etc. También nuestras banderas flamearon en la meseta de Artigas y entonamos canciones patrias en ese emblemático lugar del departamento de Paysandú. En algunos capítulos del Festival del Olimar, antes de que comenzara la fanfarria de guitarras eléctricas y electroacústicas, baterías, teclados y mucha luz de color, sonaron las guitarras del Mangrullo en algunos capítulos del Festival del Olimar, antes de que comenzara la fanfarria de guitarras eléctricas y electroacústicas, baterías, teclados y mucha luz de color, sonaron las guitarras del Mangrullo en el escenario Serafín J. García, tocando viedalitas, chamarritas y milongas. Los atuendos camperos que usaban los gurises y sus ponchos como banderas quedaron en el total olvido. Por lo menos nos dimos el gusto de llevar nuestra música al Olimar. En aquel entonces, las cabalgatas sin celulares permitieron que la patria vieja fuera recordada en los fogones, donde los cuentos, relatos, recitados y canciones del Uruguay profundo desgranaban sonidos que quizás algún día vuelvan desde los montes nativos, si es que la dictadura del divertimento y la idiotez de turno dejan una rendija para que vuelvan esos vientos, esos gestos de valor y valorar la vida, esa luz de esperanza donde la dignidad, la familia y nuestros valores culturales no sean el exilio permanente, donde la sociedad se va desgastando y los cerebros no distinguen entre el contenido y el vicio ciego que les va secando el alma, convirtiéndolos en bastardos de la patria, híbridos de sentimientos, vacíos de conciencia y víctimas peras impuestas por el hombre. Y mientras existan, siempre habrá rivalidad, poder y sumisión. Pero la tierra que nos vio nacer, madre primera, donde crecimos y nos desarrollamos, no nos dividió y nos quiso libres, y también padece de nuestros desmanes. Si es como se dice que ya hemos perdido, que no tiene caso este empeño nuestro, creo que el principio de nuestros abuelos, que a fuerza de sangre y sudor sin gloria dejó su legado, no merece el pago de la indiferencia, que el olvido es la esterilidad del tiempo, que la libertad no es solo estar vivo, y estar vivo es más que respirar, y que el animal que no piensa engorda, y el gancho lo espera sin prisa en las manos del que lo alimenta.
como flechilla oriental. La hallé casi tiritando entre las piedras del cerro, muy apartada del pueblo, casi metida en el monte, cuerpeando a la tardecita y buscando el horizonte. La alcé al paso de mi moro para arrimarla al fogón y casi como al descuido la templé en el diapasón. Al crepitar de la llama la hallé casi tiritando entre las piedras del cerro, muy apartada del pueblo, casi metida en el monte, cuerpeando a la tardecita y buscando el horizonte. La alcé al paso de mi moro para arrimarla al fogón y casi como al descuido la templé en el diapasón. Al crepitar de la llama del corazón de una astilla, bajo el poncho de la noche me dio sus notas sencillas. Me fue hablando despacito de la ausencia y el olvido. Tenemos en común pedaza, manto de luz que a la noche la desnuda y adelgaza. El canto de un terutero por la llanura se pierde y en la el humo del trafoguero. Con estas interpretaciones de Omar Mesa Prados, corresponsal en 33, nos despedimos hasta el próximo domingo, Dios mediante, cuando nuevamente se ponga en marcha el tren zonal por la integración de los pueblos. Hasta el próximo domingo.